Muy buenos días, mis queridos y queridas estudiantes y el público que está viendo este video. Hoy día hablaremos sobre entender y comprender cómo va a funcionar nuestra prueba de PTU de matemática para el proceso de admisión del 2022. Ya veremos en qué consiste y veremos su temario. Primero, esta prueba, como dice aquí, que lo saqué de un extracto de la misma explicación que lo da, este instrumento está compuesto por 65 preguntas de selección múltiple. ¿Qué significa selección múltiple? Que tiene alternativas. Las alternativas pueden ser de 4 a 5 alternativas con una respuesta correcta. Pero quiero que vean este detalle importante. Dice, de estas, como usted puede ver acá, aquí me dice muy claro, de estas, 60 serán consideradas para el cálculo. O sea, tú vas a responder 65 preguntas en la prueba, pero 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje y 5 serán de carácter experimental. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú entregues tu prueba, con toda la prueba desarrollada, van a agarrar 5 preguntas al azar y no las van a considerar para el puntaje. Si esas 5 preguntas tú te equivocaste, sería fabuloso, porque tendría mucho puntaje. Pero ¿qué pasaría si esas 5 preguntas tú tuviste correcta ahí? Sería terrible, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué se hace eso, lo desconozco, pero sí sé esta explicación y esta metodología que está usando la prueba. O sea, resumen, de las 65 preguntas, 60 son consideradas y 5 que agarran al azar no las toman en cuenta. La prueba contiene 4 preguntas de suficiencia de datos. ¿Qué significa 4 preguntas de suficiencia de datos? Son esas preguntas cuando te dice una por sí sola, B por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Y que esa será una por cada eje temático. En la matemática existen 4 ejes, por eso son 4 preguntas. Pero eso lo explicaré en el momento que les enseñe la prueba, los ejercicios y todo el contenido. El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 20 minutos. ¿Ya? Para entender la primera parte de cómo está constituida y cómo va a funcionar la prueba de matemáticas. Vámonos con el temario ahora. Vámonos ahora con el temario. El temario de la prueba, ya les comenté que tiene 4 ejes. El primer eje es números, como usted puede ver ahí, números. Los números va a consistir en conjunto de los números enteros, racionales y reales, porcentajes, potencias, raíces, enésimas y logarítmicos. Entonces, yo te voy a enseñar primero qué son los números enteros y te voy a enseñar operaciones y orden de los números enteros y problemas de los números enteros. Luego te voy a enseñar lo que son los números racionales y te enseñaré la operación de los números racionales y problemas que involucren los números racionales. Y por último te enseñaré lo que son los números reales. Y de nuevo las operaciones y el orden de los números reales y los problemas que involucren números reales. Ya lo vamos a hacer en orden. Yo no voy a asumir nada. Segundo, el porcentaje. Bueno, ese es un concepto que ya la gran mayoría lo sabe, pero igual lo voy a enseñar. El concepto y el cálculo de un porcentaje y los problemas que involucren el porcentaje en diversos contextos. Por ejemplo, si a un producto se le hace un descuento, si se le agrega un interés, etcétera. Todo eso te lo voy a enseñar. Tercero, potencias, raíces y logarítmicos. Perdón, logaritmos. Aquí tenemos una ventaja tremenda, porque los números reales, en particular, son las raíces y los logaritmos. Así que cuando yo te enseñe los reales, te estoy enseñando las raíces y los logaritmos. Entonces ahí vamos a ahorrar un poco de tiempo. Y es ahí donde yo te voy a enseñar las propiedades, la descomposición y el concepto de cada uno, de raíces y de logaritmos. También de potencias, por supuesto. Todo, cada detalle. Entonces vamos a hacer videos explicándote cada detalle de lo que te pide la prueba. Cada video yo te voy a poner el título, por ejemplo, conjunto de los números enteros,
y vamos a ver, por ejemplo, operaciones y orden en el conjunto de los números enteros. Explicación por explicación, detalle por detalle, que no se nos escape absolutamente nada. Vámonos con el segundo eje temático, álgebra. Mis queridos y queridas estudiantes, en el álgebra es el plato fuerte de la matemática. Como usted puede ver, hay mucha materia, pero aunque usted no lo crea, al momento de dominar el álgebra vas a dominar los 4 ejes. El álgebra es la materia y es como lo más complicado que los estudiantes y las estudiantes les cuesta o consideran. Por eso mismo, yo me voy a preocupar de que, por ejemplo, en expresión algebraica veamos productos notables. Y después en otro video, en expresión algebraica, factorización y expresión algebraica. Después operaciones y después problemas que involucren. Todo detallado. Yo siempre te voy a mostrar en cada video qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, álgebra, y ahí te voy a explicar expresión algebraica, producto notable. Y te hago de qué se trata y todo lo demás. Eso vamos a hacer. Después, ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Entonces, primero te voy a explicar qué son las ecuaciones y después te voy a explicar qué son las inecuaciones y ahí veremos uno por uno de ecuaciones y uno por uno de inecuaciones. ¿Me entiende? Vamos a hacerlo todo ordenado. Sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ese era cuando teníamos que encontrar dos valores, de x y de y. Entonces, vamos a ver de qué se trata, cómo son sus operaciones, las maneras que podemos resolverlo, los trucos que podemos usar, y cuando sale aquí casos en los cuales un sistema tiene una solución única, infinita o no tiene solución. Todo eso, cada detalle yo te lo voy a enseñar. Todo te lo voy a enseñar. Así que no se preocupe y quédese tranquilo y tranquila. Después, ecuaciones de segundo grado, que es como lo mismo que ecuaciones, pero cuando dice segundo grado es cuando tenemos dos soluciones. Es lo mismo que ecuaciones, pero que tiene dos soluciones en vez de una. Función lineal y afín. Te explicaré qué es función lineal con estos tres conceptos que te pide y después te explicaré qué es una función afín con estos tres conceptos. Todo detallado. Todo trataré de hacerlo detallado para que no se escape nada de la mano y tú puedas practicar. Después, la función cuadrática, que se asimila mucho con la ecuación de segundo grado. Tienes que saber ecuaciones de segundo grado para poder saber y utilizar la función cuadrática. Así que aprender esas dos nos sirve demasiado. ¿Ya? Y al aprender ecuaciones nos sirve para aprender ecuaciones de segundo grado y eso nos sirve para aprender función cuadrática. Todo está relacionado, pero no se preocupe. Antes de avanzar a geometría, le tengo que decir lo siguiente. Luego de enseñarte números y enseñarte geometría, álgebra, voy a tener que enseñarte a hacer ejercicios de números, pero combinados con álgebra, porque eso es lo que hace la PSU. Por ejemplo, un ejercicio de potencias. Tú dices 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4. Ah, tú dices, eso es potencia, eso es de números. Aquí sale el temario, potencias. Pero la PSU no te dice que, por ejemplo, te puede hacer ejercicios de este tipo. 3 elevado a 2x por 3 elevado a 4x. ¿Me entiende? Como que lo combina. Entonces, vamos a explicarte primero los números, todo eso detallado, después el álgebra, todo detallado, y después haré videos donde explicaré los números de nuevo, pero combinándolos con el álgebra. Tienes que saber esas dos. ¿Por qué tengo que saber esa combinación, profe? Porque es como ver películas. Por ejemplo, para la geometría, tú ya tienes que saber números y tienes que saber álgebra. Es como en las películas. La Harry Potter, que tenemos 7 películas, por ejemplo, si quiero ver la tercera película, tengo que ver la primera y la segunda para entender la tercera. Lo mismo pasa con la matemática. Tengo que saber números, tengo que saber álgebra para poder saber geometría. Es exactamente la misma idea. En la geometría dice figuras geométricas. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, vamos a ver perímetro y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, pero nos pide solamente perímetros y áreas. Y por último, problemas que involucren este tipo de operaciones. Veremos video cada detalle. Un video de esto, un video del otro y un video de acá. Todo detallado. Trataré de hacer lo más detallado posible
para que usted pueda entender, comprender y aprender. Transformaciones isométricas. También veremos las 3 puntos que nos pide aquí el temario. Y por último, proporcionalidad, semejanza y homotesia. Te explicaré qué es la semejanza, qué es la proporcionalidad, qué es la homotesia y después nos iremos a lo que nos pide cada criterio aquí. Por supuesto, en cada video yo te voy a explicar el concepto, te voy a hacer ejercicios, te voy a dejar ejercicios para que tú practiques, voy a resolver los ejercicios que te pedí que tú practiques y ahí podremos, y te dejaré como final un ejercicio tipo como PSU, para que ahí tú vayas como ir aprendiendo y comprendiendo. Y si no entiendes algo, repites el video. Y cualquier cosa, usted me puede escribir ahí en los comentarios. Y vámonos con el último eje. En el último eje, la materia bajó casi un 60%. Representación de tablas y gráficos. Te explicaré de qué se trata la frecuencia absoluta y relativa y cómo cada punto que usted ve acá. Medida de tendencia central y rango. Te explicaré qué es esto, qué es el rango y te explicaré después cómo trabajamos con lo que nos pide la PSU. Medidas de posición. Te explicaré qué son las medidas de posición y después qué es lo que nos pide aquí el ejercicio. Reglas de probabilidad. Te explicaré qué es una regla de probabilidad, cómo se calcula, cómo funciona, para después recién empezar con los temas que nos pide la PSU, que es lo que nos va a preguntar. Y por último, permutación y combinatoria. Principio multiplicativo, combinatoria y permutación, y te explicaré qué es permutación, qué es combinación, qué es variación y cómo incluso podemos darnos cuenta que variación lo quitaron, pero igual no es malo entender también qué es variación. Y con eso ya estaríamos listos y preparados para la prueba. Pero es muy importante que sepa esta introducción al prepararse para la prueba de la PTU de matemáticas. ¿Ya? Con eso terminamos, mis queridos y queridas estudiantes.